Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay cosas que pasan en este mundo que nadie puede explicar del todo. Hay historias que se cuentan de generación en generación, no porque sean inventos o cuentos para niños, sino porque sucedieron de verdad y dejaron una marca tan profunda que el tiempo no ha podido borrarla. La gente que vivió estos acontecimientos ya no está aquí para contarlos, pero sus voces permanecen en las calles, en las paredes viejas de los conventos, en los suspiros que todavía se escuchan cuando cae la noche. Esta es una de esas historias. Una historia que ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato, hace muchos años, cuando las cosas eran diferentes pero el miedo era el mismo que sentimos ahora. José era un hombre sencillo de San Miguel de Allende. Trabajaba como ayudante en el mercado del pueblo y vivía solo en una casa pequeña cerca del centro. No era rico ni pobre, simplemente era uno más de los tantos que caminaban por las calles empedradas cada día. José no creía en las leyendas. Cuando alguien le contaba historias de aparecidos o de cosas extrañas que pasaban en el pueblo, él se reía y decía que todo eso eran puras mentiras de la gente aburrida. Pero hay cosas que uno no puede evitar, aunque no crea en ellas. Y lo que le pasó a José cambió su manera de ver el mundo para siempre. Todo comenzó una tarde de noviembre. José había terminado su trabajo más tarde de lo normal, y el sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas. Las calles empezaban a quedarse vacías, y las sombras se hacían más largas. Decidió tomar un atajo por el callejón, que pasaba junto al antiguo convento de la Concepción, ese edificio enorme que todos conocían, pero que casi nadie visitaba de noche. El convento había sido construido hace muchos años por una mujer joven, que se había quedado huérfana, y que decidió dedicar su vida a Dios. La gente del pueblo todavía hablaba de ella, aunque había pasado mucho tiempo desde su partida. Mientras José caminaba por el callejón, sintió algo raro en el aire. Hacía frío, más frío de lo normal para esa época del año. El viento soplaba suave pero constante, como si alguien estuviera respirando muy cerca de él. Se detuvo un momento y miró alrededor. No había nadie. Las ventanas del convento estaban oscuras y silenciosas. Pensó que era su imaginación y siguió caminando, pero cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo invisible lo estuviera jalando hacia atrás. De pronto, escuchó un sonido. Era suave al principio, casi imperceptible, como un murmullo o un llanto lejano. José se quedó quieto, tratando de identificar de dónde venía. El sonido se hacía cada vez más claro. Era una voz de mujer que rezaba. Las palabras salían lentas, pausadas, llenas de dolor. José sintió que se le erizaba la piel. Quiso seguir caminando, salir de ahí lo más rápido posible, pero sus piernas no le respondían. Era como si algo lo obligara a quedarse ahí, escuchando. La voz venía del convento. José levantó la vista hacia las ventanas del segundo piso, y lo que vio le heló la sangre. Había una figura en una de las ventanas. Era una mujer vestida con un hábito de monja, completamente negro. Su rostro estaba en sombras, pero José podía sentir que lo estaba mirando directamente a él. La figura no se movía. Simplemente estaba ahí de pie, inmóvil como una estatua. José quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se sentían como horas. Entonces la figura comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, levantó una mano y señaló hacia José. No dijo nada. No hizo ningún otro movimiento. Solo señaló. Y en ese momento, José sintió algo que nunca había sentido antes. Era como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Una tristeza profunda, oscura, que no tenía explicación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin que él lo quisiera. Su pecho se apretó tanto que apenas podía respirar.
Era un sufrimiento que no era suyo, pero que ahora cargaba. José finalmente logró mover las piernas y salió corriendo de ahí como nunca había corrido en su vida. No miró atrás. No se detuvo hasta llegar a su casa. Cerró la puerta con llave y se quedó sentado en la oscuridad, temblando, tratando de entender qué había pasado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se dijo a sí mismo que había sido su imaginación, que el cansancio le había jugado una mala pasada, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura en la ventana, esa mano señalándolo, ese rostro oculto en las sombras, y lo peor de todo era esa tristeza que todavía cargaba en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra enorme que no podía quitarse. Al día siguiente, José decidió preguntarle a don Ramiro, un anciano del pueblo que conocía todas las historias viejas de San Miguel de Allende. Don Ramiro vivía en una casa cerca de la plaza principal. Cuando José le contó lo que había visto, el anciano se puso pálido y guardó silencio por un largo rato. Luego suspiró profundamente y le dijo que se sentara, que lo que iba a contarle no era fácil de escuchar. José se sentó y don Ramiro comenzó a hablar con voz temblorosa. Hace muchos años, cuando el convento de la Concepción todavía funcionaba, vivía allí una monja muy joven llamada María. Ella había entrado al convento después de que su familia completa desapareciera en circunstancias extrañas. No tenía a nadie más en el mundo y pensó que encontraría paz sirviendo a Dios. María era diferente a las demás monjas. Era callada, casi nunca sonreía, y pasaba horas enteras rezando en su celda. Las otras hermanas notaban que algo no estaba bien con ella, pero nunca se atrevieron a preguntarle. Con el paso del tiempo, María empezó a cambiar. Su piel se puso cada vez más pálida, sus ojos se hundieron y dejó de comer. Las monjas le rogaban que comiera algo, que saliera a tomar el sol, pero ella se negaba, decía que tenía que seguir rezando, que había algo malo dentro del convento que ella tenía que mantener controlado con sus oraciones. Las hermanas no entendían de qué hablaba. Pensaban que había perdido la razón por el dolor de haber perdido a su familia. Una noche las monjas escucharon gritos que venían de la celda de María. Cuando llegaron, encontraron la puerta cerrada desde dentro. Golpearon y gritaron su nombre, pero nadie respondía. Tuvieron que romper la puerta. Lo que encontraron dentro nunca lo pudieron olvidar. María estaba de rodillas en el suelo rezando, pero su cuerpo ya estaba sin vida. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo horrible antes de partir. Pero lo más perturbador era que su cuerpo comenzó a deteriorarse de una manera que no era normal. En cuestión de horas, parecía que había pasado semanas. Las monjas intentaron darle sepultura de inmediato, como era la costumbre, pero cada vez que trataban de mover el cuerpo, cosas extrañas comenzaban a pasar. Las velas se apagaban solas, las puertas se cerraban de golpe, se escuchaban pasos en los pasillos vacíos. Una de las hermanas juró que vio a María de pie en su celda, mirándola con esos ojos hundidos, aunque su cuerpo seguía en el suelo. El miedo se apoderó del convento. Finalmente decidieron dejarla ahí, en su celda, y sellaron la puerta con ladrillos. Nadie volvió a entrar a esa habitación. Pero los sucesos extraños no pararon. Cada noche se escuchaban rezos que venían del segundo piso, de la celda sellada. Las monjas que dormían cerca de esa área comenzaron a tener pesadillas horribles. Soñaban que María entraba a sus cuartos y se quedaba parada junto a sus camas, mirándolas sin decir nada, solo señalándolas con su dedo. Con los años, las monjas fueron abandonando el convento una por una. Todas sentían que algo las perseguía, que algo las observaba constantemente. El convento terminó cerrando sus puertas para siempre. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de ahí, especialmente de noche, pero las historias continuaron. Muchos aseguraban haber visto a una monja en las ventanas del segundo piso, siempre en la misma posición, siempre mirando hacia la calle. Don Ramiro le explicó a José que la leyenda decía que María había visto algo terrible antes de su partida, algo que la ató a este mundo. Su espíritu seguía atrapado en el convento, condenado a repetir sus últimas horas una y otra vez. Y dicen que cuando señala a alguien,
esa persona comienza a cargar con el mismo peso que ella cargaba, la misma tristeza sin fondo, el mismo sufrimiento. José escuchaba con horror. Ahora entendía por qué se sentía así desde esa noche. Le preguntó a don Ramiro qué podía hacer para librarse de eso. El anciano negó con la cabeza lentamente y le dijo con tristeza que no había nada que hacer. Una vez que María te señalaba, te convertías en parte de su maldición. La tristeza crecería día a día hasta consumirte por completo. José no quiso creerlo. Durante las siguientes semanas intentó seguir con su vida normal, pero todo había cambiado. La tristeza que sentía en el pecho se hacía más grande cada día. Ya no podía dormir, apenas podía comer. Sus amigos notaron el cambio y le preguntaban qué le pasaba, pero él no podía explicarlo. ¿Cómo podía decirles que estaba siendo perseguido por el espíritu de una monja que había dejado este mundo hace décadas? Comenzó a verla en otros lugares, no solo en el convento. A veces la veía parada en la esquina de su calle cuando regresaba a casa. Otras veces la veía reflejada en las ventanas de las tiendas. Siempre vestida con ese hábito negro, siempre con el rostro en sombras, siempre señalándolo. José intentó hablar con un sacerdote, pedirle ayuda, pero el cura le dijo que no había bendición que pudiera romper lo que ya estaba hecho. Le sugirió que rezara, que pidiera perdón por sus dudas, pero las oraciones de José no parecían llegar a ningún lado. Los meses pasaron y José se fue apagando como una vela. Su piel se puso pálida. Sus ojos se hundieron. Dejó de ir a trabajar. Se quedaba encerrado en su casa, sentado en la oscuridad, sintiendo cómo esa tristeza lo devoraba desde dentro. Sus vecinos dejaron de visitarlo. Algunos decían que se había vuelto loco. Otros susurraban que había sido marcado por la monja del convento. Una noche de noviembre, exactamente un año después de su encuentro con María, José decidió regresar al callejón del convento. No sabía por qué. Era como si algo lo llamara, lo jalara hacia allá sin que él pudiera resistirse. Caminó despacio por las calles vacías hasta llegar al lugar donde todo había comenzado. Se quedó parado frente al convento, mirando hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso, y ahí estaba ella, María, la monja, de pie en la ventana, exactamente como la primera vez. Pero ahora José podía ver su rostro con claridad. Era un rostro consumido por el dolor, por años y años de sufrimiento sin fin. Sus ojos vacíos lo miraban sin ver, y entonces ella extendió su mano de nuevo, pero esta vez no señaló. Esta vez hizo un gesto, como invitándolo a entrar. José sintió que sus piernas comenzaban a moverse solas. Caminó hacia la puerta del convento. Estaba abierta, aunque siempre había estado cerrada con candados. Entró al edificio oscuro y silencioso. El aire olía a humedad y a tiempo olvidado. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras subía las escaleras hacia el segundo piso. No podía detenerse aunque quisiera. Era como si algo más controlara su cuerpo. Llegó hasta la celda sellada. Los ladrillos que habían tapado la entrada estaban en el suelo, como si alguien los hubiera quitado recientemente. La puerta estaba entreabierta. José empujó y entró. Adentro estaba oscuro, pero podía ver la silueta de María de pie junto a la ventana. Ella se volteó lentamente hacia él. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos vacíos y señaló hacia el suelo. José bajó la vista. Ahí en el piso de la celda había una forma oscura. Era difícil verla bien en la oscuridad, pero poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando. Era un cuerpo. Uno muy viejo, deteriorado por el tiempo, vestido con un hábito de monja. Era María. Su cuerpo nunca había sido movido de ahí. Seguía en la misma posición en la que había estado desde aquella noche hace tantos años. José sintió que ya no podía respirar. La tristeza que había cargado todo este tiempo ahora era insoportable. Se dejó caer de rodillas junto al cuerpo y comenzó a llorar sin control. María se acercó a él y puso su mano fría sobre su hombro. José levantó la vista y la vio sonreír por primera vez. Pero no era una sonrisa de paz. Era una sonrisa vacía, sin alegría, sin esperanza. En ese momento José comprendió todo. Ella no quería hacerle daño.
Ella solo estaba sola. Había estado sola durante décadas, atrapada en ese lugar, cargando con un peso que nadie más podía ver. Y ahora José cargaría ese mismo peso. Estaría atrapado ahí con ella, repitiendo los mismos momentos una y otra vez, esperando a que alguien más pasara por ese callejón y los viera en la ventana. Nadie volvió a ver a José después de esa noche. Su casa quedó abandonada. Sus cosas se quedaron ahí, cubriéndose de polvo. La gente del pueblo habló de él durante algunas semanas, pero luego lo olvidaron. Así es como funcionan estas cosas. La vida sigue su curso y las personas desaparecen sin dejar rastro. Pero si alguna vez pasas por el callejón junto al convento de la Concepción en San Miguel de Allende, especialmente cuando cae la noche y las sombras se alargan, mira hacia las ventanas del segundo piso. Puede que veas dos figuras ahora, una monja vestida de negro y un hombre parado junto a ella. Y si te señalan, no corras, no huyas. Ya es demasiado tarde. La tristeza comenzará a crecer en tu pecho y no habrá nada que puedas hacer para detenerla. Estarás marcado, igual que José, igual que todos los que vinieron antes que él. Y algún día, cuando ya no puedas soportarlo más, caminarás hacia ese convento y te unirás a ellos en esa celda oscura, esperando por toda la eternidad a que llegue alguien más. Esa es la leyenda de la monja de Guanajuato. Una historia que muchos conocen pero pocos se atreven a contar, porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, cosas que no deben ser molestadas, y el convento de la Concepción es una de ellas. Historia 2. Esta historia que voy a contar no es inventada. Es algo que pasó de verdad en las carreteras de Guanajuato, y lo sé porque me tocó conocer a alguien que estuvo ahí, que vio lo que pasó esa noche. Después de escucharla, ya nada volvió a ser igual para mí. Ahora cada vez que manejo de noche por esas carreteras, siento un frío en la espalda que no se va. Y espero que a ustedes nunca les pase lo que le pasó a Rubén. Me llamo Rubén. Soy de León, Guanajuato, y toda mi vida me he dedicado a manejar tráileres. Es un trabajo duro, de esos que te exigen estar despierto cuando todos duermen, de esos que te hacen ver el mundo de otra manera. He recorrido todas las carreteras de este país, de arriba a abajo, de día y de noche. Y puedo decir que he visto de todo, pero nunca, en todos mis años manejando, había visto algo como lo que vi aquella noche de octubre. Era una noche fría, de esas que te calan los huesos aunque traigas la chamarra puesta. Venía de entregar una carga en Querétaro y regresaba a León. Eran como las 3 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece vacío, como si fueras la única persona viva en kilómetros a la redonda. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por las luces de mi tráiler. No había otros carros, no había nada, solo el sonido del motor y el viento golpeando contra el parabrisas. Iba pensando en llegar a casa, en dormir unas horas y descansar. Mi esposa me había mandado un mensaje antes de salir, diciéndome que me cuidara, que manejara despacio. Siempre me decía lo mismo, pero esa noche sus palabras se me quedaron grabadas de una forma extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Pasé por un tramo de la carretera que conozco bien, cerca de un pueblito llamado San Miguel de Allende. Es una zona bonita de día, con sus iglesias y sus calles empedradas, pero de noche es otra cosa. De noche todo se ve diferente, más solitario, más pesado. Los árboles a los lados del camino parecen sombras que te observan, y el silencio es tan grande que hasta el ruido del motor se siente incómodo. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que eran mis ojos, que estaba cansado y me estaba imaginando cosas. Pero no. Ahí estaba ella, parada en la orilla de la carretera, justo donde termina el pavimento y empieza la tierra. Una mujer vestida completamente de blanco. Su vestido era largo, le llegaba hasta los pies, y se movía con el viento aunque no había tanto aire. Tenía el pelo negro, largo, suelto, y cubría parte de su cara. Lo primero que sentí fue confusión. ¿Qué hacía una mujer sola a esas horas en medio de la carretera? Pensé que tal vez había tenido un accidente, que necesitaba ayuda. Disminuí la velocidad y me acerqué despacio, pero algo dentro de mí me decía que no parara, que siguiera de largo.
Era una sensación rara, como cuando sabes que algo está mal pero no puedes explicar por qué. Cuando estuve más cerca, ella levantó la mano. Un gesto lento, como pidiéndome que me detuviera. Y yo, como buen cristiano que soy, como alguien que ha ayudado a mucha gente en la carretera, puse el pie en el freno. Mi tráiler empezó a reducir velocidad. El sonido del motor cambió, y yo puse las intermitentes para hacerme a un lado. Pero justo cuando estaba por detenerme completamente, ella volteó a verme, y lo que vi me heló la sangre. No tenía cara. O mejor dicho, tenía cara, pero no era una cara normal. Era pálida, tan pálida que parecía brillar en la oscuridad. Sus ojos eran dos huecos negros, profundos, sin nada adentro, y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Solo ese gesto congelado de dolor, de sufrimiento, de algo que no puedo describir con palabras. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Mis manos empezaron a temblar sobre el volante, y en ese momento, sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió, las llantas chirriaron, y salí de ahí lo más rápido que pude. No volteé atrás. No quería ver si me estaba siguiendo, si seguía ahí parada, si había desaparecido. Solo quería alejarme. Manejé sin parar durante casi una hora. Mi respiración estaba agitada, mi cuerpo temblaba, y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi, y lo que vi era real. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me detuve para echarle gasolina al tráiler y para calmarme un poco. Había otros choferes ahí, tomando café, platicando. Me acerqué a uno de ellos, un señor mayor que parecía conocer bien la zona. Le pregunté si había escuchado algo raro sobre esa carretera, sobre apariciones o cosas extrañas. El señor me miró con una expresión seria y me dijo que sí, que muchos choferes habían reportado ver a una mujer de blanco en esa zona. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había perdido la vida ahí hace muchos años, en un accidente. Otros decían que era algo peor, algo que no tenía nombre. Me contó que varios conductores habían intentado ayudarla, pensando que estaba en problemas. Pero todos los que se detuvieron, todos los que bajaron de sus carros para ver qué pasaba, terminaron encontrándose con algo terrible. Algunos tuvieron accidentes justo después de verla. Otros simplemente desaparecieron por días, y cuando los encontraban, no recordaban nada o estaban en un estado que nadie podía explicar. El señor me dijo que tuviera cuidado, que si la volvía a ver no me detuviera por ningún motivo, que siguiera manejando y que no volteara atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esos ojos vacíos, esa boca abierta, y me preguntaba qué hubiera pasado si me hubiera detenido completamente, si hubiera bajado del tráiler. Los días pasaron y traté de olvidar lo que había visto. Volví a mi rutina, a mis entregas, a manejar por las mismas carreteras. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía seguro. Cada sombra en la carretera me ponía nervioso. Cada figura a lo lejos me hacía acelerar. Y entonces, una semana después, volví a pasar por el mismo lugar. Era inevitable. Mi ruta siempre pasaba por ahí y no podía darle la vuelta a toda la carretera solo por miedo. Además, me había convencido de que tal vez había sido solo una vez, que no volvería a verla, que con suerte, lo que fuera que estaba ahí esa noche, se había ido para siempre. Pero estaba equivocado. Esta vez iba acompañado de otro chofer, un amigo mío llamado Toño. Habíamos quedado de hacer el viaje juntos porque él también tenía una entrega por esa zona. Íbamos en convoy, él adelante en su camioneta y yo atrás con el tráiler. Hablábamos por el radio, platicando de cosas sin importancia, de nuestras familias, del trabajo, de lo cansados que estábamos. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegamos a ese tramo de la carretera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré por el parabrisas, tratando de ver si había algo en la orilla del camino, pero todo parecía normal. Oscuro, vacío, silencioso. Pensé que tal vez esta vez no pasaría nada, pero entonces Toño habló por el radio. Su voz sonaba rara.
como si estuviera asustado pero tratando de no demostrarlo. «Rubén», me dijo, «¿ves lo que yo estoy viendo?» Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué cosa?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Hay una mujer en la carretera. Está parada ahí adelante, ¿la ves?». Entrecerré los ojos y miré hacia donde él iba manejando. Y ahí estaba. Otra vez. La mujer de blanco, parada exactamente en el mismo lugar donde la había visto la semana anterior. Su vestido ondeaba con el viento, su pelo negro cubría su rostro, y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo como si no tuviera fuerza para levantarlos. «No te detengas», le dije por el radio con la voz temblorosa. «Toño, pase lo que pase, no te detengas». Pero él no me hizo caso. Vi cómo las luces de su camioneta empezaron a disminuir velocidad. Las luces de freno se encendieron, rojas y brillantes en la oscuridad, y yo empecé a gritarle por el radio. «Toño, no, sigue manejando, no pares». Pero era demasiado tarde. Su camioneta se detuvo completamente, justo al lado de donde estaba la mujer. Yo también tuve que frenar para no chocar con él, pero me mantuve a unos metros de distancia, sin acercarme demasiado. Durante unos segundos no pasó nada. Todo estaba en silencio. Yo podía ver la silueta de Toño dentro de su camioneta, y podía ver a la mujer parada junto a su ventana. No se movía, solo estaba ahí, como una estatua. Entonces, de repente, la puerta de la camioneta de Toño se abrió. Mi sangre se congeló. No podía creer lo que estaba viendo. Toño estaba bajando del vehículo. Gritaba su nombre por el radio una y otra vez, pero él no respondía. Era como si no me escuchara, como si estuviera en trance. Lo vi caminar hacia la mujer. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera sonámbulo. Y la mujer seguía ahí, inmóvil, esperándolo. Cuando Toño estuvo frente a ella, la mujer levantó la cabeza, y yo lo vi. Vi su rostro otra vez. Esa cara pálida, esos ojos vacíos, esa boca abierta en un grito silencioso. Pero esta vez, había algo más. Algo peor. Sus manos se levantaron lentamente y tocaron el pecho de Toño. En ese momento Toño empezó a gritar. Fue un grito desgarrador, lleno de dolor y de terror. Su cuerpo se sacudió como si algo lo estuviera jalando, como si algo invisible lo estuviera lastimando. Y la mujer seguía ahí, con las manos sobre él, sin moverse. Yo no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que bajara, que lo ayudara, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizado del miedo, aferrándome al volante de mi tráiler, viendo cómo mi amigo sufría ahí afuera. Y entonces, tan rápido como había empezado, todo se detuvo. Toño dejó de gritar. Su cuerpo se quedó quieto como una marioneta sin hilos. Y la mujer desapareció. No caminó, no se fue. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me tomó varios segundos reaccionar. Finalmente abrí la puerta del tráiler y bajé corriendo hacia donde estaba Toño. Estaba tirado en el suelo boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo. Me arrodillé junto a él y le hablé, le grité, le sacudí los hombros, pero no respondía. Toqué su cuello buscando el pulso. Nada. Su piel estaba fría, tan fría como el hielo, y en su cara había una expresión que nunca voy a poder olvidar. Era una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su mente no pudo soportarlo. Llamé a emergencias. Llamé a la policía. Les dije lo que había pasado, aunque sabía que no me iban a creer. Y efectivamente, cuando llegaron, me miraron como si estuviera loco. Me preguntaron si había estado bebiendo, si estaba bajo la influencia de algo. Les mostré el radio. Les dije que podían revisar las grabaciones, pero no sirvió de nada. Los paramédicos revisaron a Toño y confirmaron lo que yo ya sabía. Ya no estaba con nosotros. No había señales de golpes, no había heridas, no había nada que explicara lo que había pasado. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, que su corazón simplemente se detuvo. Pero yo sé la verdad. Yo vi lo que pasó. En los días siguientes intenté contar la historia. Le conté a mi esposa, a mis compañeros de trabajo, a cualquiera que quisiera escuchar. Pero nadie me creyó.
Me dijeron que el cansancio me había jugado una mala pasada, que había sido una coincidencia, que Toño había tenido problemas del corazón que nadie conocía, pero yo sé lo que vi, y sé que esa mujer sigue ahí en esa carretera esperando a su próxima víctima. Desde ese día, no he vuelto a pasar por ese tramo de carretera. Prefiero dar la vuelta aunque me tome horas extra. Prefiero llegar tarde a mis entregas antes que arriesgarme a verla otra vez, porque sé que si la vuelvo a ver, si me detengo, si bajo de mi tráiler, voy a terminar como Toño. Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. La mujer de blanco sigue ahí, y va a seguir ahí por siempre esperando en la oscuridad, lista para llevarse a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. A veces cuando manejo de noche por otras carreteras, me pregunto si hay más como ella, más sombras, más espíritus, más cosas que no tienen explicación, y me pregunto cuántas personas han desaparecido, cuántas han perdido la vida sin que nadie sepa realmente por qué. Lo único que puedo decirles es esto: si alguna vez están manejando de noche por las carreteras de Guanajuato y ven a una mujer vestida de blanco parada en la orilla del camino, no se detengan. No importa qué tan desesperada parezca, no importa si parece que necesita ayuda, solo sigan manejando, no volteen atrás y recen para que no sea demasiado tarde, porque una vez que ella pone sus ojos en ti, no hay escapatoria, y yo voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que pude haber salvado a Toño, que si le hubiera contado antes lo que vi, si le hubiera advertido con más fuerza, tal vez seguiría vivo, pero no lo hice. Y ahora cargo con esa culpa todos los días. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo su rostro, veo esos ojos vacíos, esa boca abierta, esas manos pálidas, y escucho los gritos de Toño resonando en mi cabeza, gritos que nunca van a desaparecer. La carretera se llevó a mi amigo, y yo sigo aquí, manejando, viviendo, pero sin poder olvidar, sin poder dormir, sin poder estar en paz, porque sé que ella sigue ahí, esperando, siempre esperando, y algún día tal vez me va a tocar a mí